Hola, 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 un poquito más fuerte. Esa. ¿Cómo están? Todos con muchísima hambre. Así que van a disfrutar del almuerzo. ¿Qué tal? Veo caras conocidas. En honor al tiempo ya voy a empezar. Pero vamos a tratar de que esto sea súper ameno, ¿sí? Que sea algo muy relajado, que podamos interactuar, que ustedes me puedan detener, comentar, discutir, debatir, porque sabemos que el tema, la presentación de hoy que estamos trayendo a colación el día de hoy, gracias a Prodrom, es bastante debatible, es desmitificar un principio activo que ha tenido durante muchísimos años dificultades para su ingreso de la forma adecuada y con el conocimiento debidamente estudiado mediante ensayos clínicos con la evidencia médica que nosotros necesitamos para poder empezar a utilizarla de la manera que corresponde para cada indicación, ¿sí? Bueno, entonces, mientras nos vamos introduciendo, me gustaría comentarle un poquitito acerca de mí, por qué me eligieron a mí para esta charla. Mi nombre es Silvia Vente, yo soy neuróloga, me formé en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Ciencias Médicas, soy producto de la Universidad Nacional de Asunción, así que orgullosamente paraguaya. No hay extranjeros acá liderando la charla, así que eso yo creo que es algo súper bueno ya. Por otro lado, me incliné mucho hacia la epileptología, hace muchos años trabajo en epilepsia, específicamente en la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia, y a través de su capítulo nacional represento a Paraguay en la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que es uno de los entes internacionales que de alguna manera dicta las guías responsables de lo que es la clasificación, el tratamiento, la temprana intervención, etcétera, etcétera, en términos de epilepsia. Y es a partir de ahí, hace muchos años, a decir verdad, desde el año 2014, en que esto toma un estado público, el conocimiento de los beneficios de los derivados cannabinoides en la práctica médica. Por supuesto, una de las indicaciones hoy perfectamente y claramente establecidas es el uso del CBD, que ahora vamos a ver especialmente de qué se trata, uno de los principios activos del cannabis en epilepsia. Hoy no se discute, hoy forma parte de la farmacopea y de las opciones que tiene cualquier epileptólogo a la hora de medicar y de tratar una epilepsia. Y no solamente una epilepsia fármaco resistente como podríamos pensar, o sea, una epilepsia que no responde a drogas tradicionales o habituales o canónicas, sino que a unos incluso como primera elección. ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí se empieza a debatir a nivel social, no solamente en los estratos científicos y en los círculos científicos, sobre las potencialidades de los otros principios activos que tiene el cannabis, ¿sí? Y ahí es de donde quiero partir esta charla. Porque en esta charla nosotros lo que vamos a ahondar es cuáles son justamente estas, no solamente potencialidades, sino efectos hoy demostrados y conocidos del uso del otro principio activo básico, fundamental y si se quiere más temido por el desconocimiento en el manejo, que es el THC, el tetrahidrocannabinol. Entonces, yo creo que no vale, más
de uno acá se habrá maravillado y habrá sabido, habrá leído respecto a la larguísima y antiquísima historia que tiene el cannabis en la historia. Estamos hablando más de 6.000 años de registros, de reales registros de su uso en la historia del hombre, ¿sí? Por primera vez se descubrió en esta villa de China, Pampo Village, 4.000 años antes de Cristo, que ya se tenían cultivos de cannabis. Ese cultivo era parte de los 5 granos que ellos consideraban que eran los cultivos principales para la manutención de los humanos en aquel entonces, y tenía más bien una función en el área de lo que es el uso del textil proveniente del cannabis, el uso en otras áreas, vamos a decir, más bien fabriles. Posteriormente, aparecen registros alrededor de los años 2000 a 3000 antes de Cristo en la medicina hindú, ¿sí? Específicamente en el Atharveda, que lo describen como la fuente de la felicidad, el dador de felicidad, el que trae la libertad. Claramente acá el uso de este extracto ya se estaba dando de manera recreativa, con algunos indicios de su uso psicotrópico que provienen de estas descripciones tan antiguas como podemos ver acá. Otras tribus como los sintios, ya tribus más indoeuropeas, nos vamos yendo ya hacia del continente asiático, hacia la zona de Asia Central, en donde alrededor de 2000 a 1400 a.C. ya se realizaban, hay rastros y hay registros de que estas personas realizaban los baños de vapor en donde utilizaban el cannabis, ¿sí? Posteriormente, en la Egipto de 1500, en los famosos papiros de Ebers, conocidos porque son, digamos, el registro más antiguo médico que se tiene del uso de lo que son los extractos medicinales, ¿sí? Entonces, a partir de ahí ya podemos ver también registros del cannabis, el uso en Egipto con Ramsés II, posteriormente los tratados en donde por primera vez las escuelas árabes indicaban el uso específicamente para la epilepsia, algo muy, muy novedoso, y fíjense de qué época estamos hablando, alrededor de año 1000 después de Cristo. Los comerciantes árabes son los que se encargan de llevar esta sustancia a otras áreas, como Europa, África, y posteriormente veremos a América. Ellos incluso preconizaban el uso del cannabis para otras patologías, como que nada tienen que ver con el área neurológica, ¿verdad? Por ejemplo, la malaria, el asma, la fiebre, la diarrea, la disentería, ya describían que tenían efectos psicoactivos, esto era bien conocido. Y con la conquista española del continente americano, por supuesto, alrededor del 1500, es introducida en las Américas, lo que da pie a que, por supuesto, posteriormente esto evolucione y vaya dando otros diferentes tipos de especies de la planta que ya se amoldan mejor a otro tipo de climas, que es lo que vamos a ver después, de por qué en Paraguay tenemos otro tipo de variedad que hace también la diferencia en las concentraciones de estos principios activos. Napoleón en 1798 entró en contacto con esto y quedó maravillado. ¿Dónde empieza el problema con el cannabis?
a partir de su introducción en 1798, de la mano de este doctor de apellido muy difícil de pronunciar, irlandés, que utilizaba estos preparados, lo llamaba hemp indian, o sea, es el cáñamo de la India, que es otro término que se utiliza para describir al cannabis, o gunja, y lo prescribía abiertamente a sus pacientes. Esto hacia 1900 toma una fama muy, muy grande. Estos eran los productos que se comercializaban. Estamos hablando de una medicina muy antigua, una medicina que se basaba en lo empírico, básicamente. Se utilizaban como en las boticas y los boticarios estos preparados que, por supuesto, distan mucho de lo que son las presentaciones con las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar hoy. Pero eso es nada más que para comentarles, porque no deja de ser interesante, porque a partir de esto que ocurre alrededor de 1914 en Estados Unidos, se dificulta el uso de estas sustancias, ¿sí? Ocurre lo que se denomina la Declaración de Harrison, en donde se criminaliza de alguna manera el uso de estas sustancias, ¿sí? Entonces, el gobierno de los Estados Unidos introduce una suerte de impuesto para todos aquellos que comercializan de alguna forma, no solamente en el aspecto de los derivados médicos del cannabis, sino en cualquier otro aspecto, el cáñamo. Y esto de alguna manera pone traba a su uso, sobre todo en lo que tiene que ver con su uso médico, porque tanto la producción como la fabricación de los productos provenientes del cáñamo eran regulados por estas leyes y por suerte paralelamente la ciencia no se detiene y de la mano de este médico israelí de nombre Rafael Mechoulam se describe el principio activo principal que genera todos estos efectos psicoactivos tan conocidos, que es el tetrahidrocannabinol. Y que efectivamente tiene efectos psicotrópicos, por lo que es descrita claramente la intoxicación por el efecto del THC, sobre todo en su consumo recreativo y dependiendo de cuál es la planta que se está utilizando para la producción. Y no solamente eso, también dependiendo de qué parte de la planta se utiliza, ya que como muchos de ustedes saben, la mayor concentración se encuentra en las flores. Entonces Estados Unidos va un paso más allá y la introduce en 1970 en este esquema de estricto control de drogas, o sea, la pone al mismo nivel que otras drogas muy conocidas por todos nosotros como la cocaína, los opiáceos, el LSD, el THC. Entonces, por supuesto, si ya de alguna manera esas regulaciones estaban limitando de su investigación y criminalizando, a partir de acá esto se convierte directamente en un sustrato para un mercado negro que después florece, ¿verdad? Pero de vuelta a la ciencia para salvarnos. En 1988 se describe que a nivel del sistema nervioso existe todo un mundo de acción de estos cannabinoides y que efectivamente nosotros producimos nuestros propios cannabinoides, que son los denominados endocannabinoides, ¿sí? Y de ahí, y a partir de ahí se puede comprender cuál es el efecto que tienen estas sustancias a nivel de nuestro organismo, por qué es que actúan de esa manera, con tanta avidez y en forma tan sistémica. Porque claro, nosotros tenemos estos receptores CB1, receptor CB2, tienen diferentes distribuciones, después vamos a hablar de eso,
y es uno de los receptores más abundantes a nivel del sistema nervioso. Entonces, gracias a la situación de una niña que tenía una encefalopatía de Dravet, que es un síndrome epiléptico, una encefalopatía epiléptica muy severa, que no respondía prácticamente a fármacos, a pesar de que se le estaba suministrando todo lo mejor y lo más nuevo, y por el impulso nuevamente de los padres y de la sociedad, aparece, y hay una película respecto a esto, algunos de ustedes conocerán el aceite de Charlotte, que es el Charlotte Web que le llaman. Es un aceite preparado artesanalmente, claro está, proveniente de una resina o un extracto del cáñamo del cannabis, mediante el cual los padres salen a la luz pública y a la comunidad científica a contar y de alguna manera también a exigir a que esta información sea conocida por otros pacientes que padecen la patología. Y es en Canadá en donde por primera vez el gobierno establece los marcos legales para el uso del cannabis y sus derivados en la práctica médica. A partir de ahí se desata toda una ola a nivel mundial. En Estados Unidos algunos de los estados tienen liberado no solamente el consumo recreativo, sino también la producción, el cultivo, la aportación. Paraguay se encuentra en un estado intermedio, digamos, lo que son esas regulaciones. A partir de este año 2014, justamente en que nosotros impulsamos de la mano de otros colegas que se reglamente el uso también en Paraguay y que se pueda distribuir a nuestros pacientes. Por supuesto, siempre con la estricta indicación debidamente, vamos a decir, realizada y que contenga los avales necesarios para su uso, ¿sí? Porque ya vamos a ver que como es muy difusa la distribución de estos receptores, por supuesto, la investigación está en pañales respecto a las posibles targets terapéuticos que tiene esta sustancia, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que yo les mencionaba, la variedad original, la variedad índica, es la que provenía de la India. La variedad que es más común acá, la variedad sativa. Hay otra menos conocida, pero hay muchas más, la variedad ruderalis. ¿Y en qué se distinguen? Se distinguen en el hecho de que sus proporciones en los principios activos son muy diferentes. Entonces, algunas de estas variedades tienen más principio, o sea, más THC y otras menos, entonces su consumo genera mayor concentración o menor concentración. Esto cuando hablamos de preparados que son artesanales, ¿sí? O sea, de lejos nosotros no, como comunidad médica y comunidad científica, no nos vamos a mover en ese mundo, pero es importante como historia, es importante saber de dónde proviene y cómo es que finalmente terminamos indicando esto en el día a día, con una dosis apropiada y con una indicación apropiada. Bueno, a continuación lo que hacen, digamos, los farmacéuticos, la comunidad científica, es tratar de abrir un poco ese espectro de toda esta enorme plantilla de productos y de sustancias que provienen del cannabis y entender un poco dónde está, cuál es el mecanismo, cómo es que funcionan. De esa manera lo que se hace es tratar de identificar los componentes de la marihuana, ¿verdad? Entre los componentes principales que, vamos a decir, tienen en común el anillo fenólico que se observa acá, después vamos a verlo con más detalle, ahí y ahí, son todos estos.
Primero y principal, el tetrahidrocannabinol, después el cannabidiol, que es uno de los preparados más comúnmente encontrados ahora en el mercado, ¿sí? El famoso CBD, otros como el cannabinol, CBN, y aquí hay otros más como el cannabigerol, cannabicromo y cannabivarina, que van a ver acá. Por supuesto, estos son solo algunos de los más de 400 compuestos que se pueden aislar a partir de esta planta, ¿sí? Y de manera empírica, por supuesto, se sabe que pueden tener impacto a todos estos niveles, ¿sí? Eso se sabe y se comprueba, como les voy a contar a continuación, a partir del entendimiento de a qué nivel actúa cada uno de ellos. Pero la planta y el derivado artesanal de la planta tiene no solamente una sustancia aislada, tiene varias sustancias. Esta es lo que ellos, o ciertas organizaciones como Mamá Cultiva, por ejemplo, otras organizaciones que promueven el uso del cannabis, pero procedente en la forma artesanal, siempre hacen hincapié en el hecho de que los mecanismos de acción son, vamos a decir, modulados de alguna manera por los otros componentes. Y los otros componentes no son solamente los componentes fenólicos, ¿sí? Son terpenos, clorofila, flavonoides, ceras y así, pigmentos, muchísimos otros que hacen al efecto entourage, que ellos llaman, o efecto séquito, ¿sí? El efecto séquito es el efecto que pueden generar en su uso conjunto como moldeadores o moduladores de la acción de los otros fármacos. Sin embargo, nosotros no podemos estudiar de esa manera. Claramente, cuando hacemos una investigación, tenemos que aislar un principio activo y ponerlo a prueba en base a una hipótesis que tengamos, ya sea tratamiento del dolor, disminución de las crisis epilépticas, no sé, disminución de la espasticidad, etcétera, como son los targets que se han utilizado para los estudios pivotales, y ver si efectivamente hay o no una diferencia respecto a placebo, porque no podemos utilizar una sustancia proveniente empíricamente, o sea, de forma artesanal de una planta, de la cual nosotros no podemos medir claramente cuáles son las concentraciones que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se estudia primero el efecto de un principio activo que sería el CBD y luego el efecto de otro principio activo que sería el tetrahidrocannabinol, que es lo que venimos a conversar hoy. Pero entendiendo un poco también esa dinámica del efecto séquito, se hacen combinaciones, pero combinaciones estrictamente medidas y conocidas para poder saber cuál es el efecto real. Entonces, en estas nuevas presentaciones que verdaderamente hace muchos años ya fueron aprobadas por ciertas instancias internacionales, organismos reguladores como la EMA a nivel europeo o como la FDA a nivel de los Estados Unidos, ya sabemos que funciona. Pero en Paraguay esta es la primera presentación que tenemos con la que los paraguayos, la medicina paraguaya va a entrar en acción. Y vean ustedes todo lo que compromete el sistema endocannabinoide. Típicamente sabemos que el receptor CB1 es el receptor más prominente a nivel del sistema nervioso central y sus extensiones, pero no solamente a ese nivel, en todos estos otros sistemas y órganos también lo encontramos. El CB2 a nivel del sistema osteoarticular, de la piel, de ciertos órganos del sistema reticuloendotelial,
Y es ahí exactamente a donde van a unirse primeramente nuestros propios endocannabinoides, que el motivo por el cual existen esos receptores es porque nosotros tenemos nuestros endocannabinoides, pero también es a donde van a ir a actuar estas sustancias. Entonces ustedes recordarán la terminal sináptica, ¿sí? Las vesículas cargadas de las sustancias que actúan a este nivel, los neurotransmisores, y el particularísimo mecanismo de acción que se denomina postsináptico de este sistema endocannabinoide, ¿sí? Se diferencia de los sistemas habituales en el hecho de que estas sustancias, la anandamida y el 2-aradicónico-glicerol, que son nuestros cannabinoides propios producidos por nuestro sistema nervioso, se unen a nivel de estos receptores, especialmente en la terminal nerviosa, en la neurona postsináptica, y activan una serie de mecanismos que van a actuar de manera retrospectiva, es decir, indicándole a la terminal presináptica si está o no en condiciones de liberar los neurotransmisores a ese nivel. Entonces, no es un sistema tan directo como el que nosotros estamos habituados a ver. Por ejemplo, la apertura de canales de sodio, la apertura de canales de calcio, la activación de los receptores GABAérgicos, que ya sabemos que va a generar inducción de ingreso de cloro con inhibición. O sea, estamos hablando de un sistema más complejo desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, por eso no es tan sencilla la interpretación de cuáles son finalmente sus acciones. Y se han tenido sorpresas, y es a partir de ahí el temor del uso de estas sustancias en solitario. Vamos a referirnos específicamente después. Lo que hace la diferencia entre el CBD y el THC es nada más y nada menos que la presencia de este oxígeno que surge de una reacción a partir de este hidroxilo que se encuentra en este carbono de este anillo, ¿sí?, del terpeno, que cambia tridimensionalmente la estructura de esta sustancia, ¿sí? Porque no es lo mismo en el aspecto tridimensional esto que esto. Recuerden que nosotros siempre vemos todo en esta perspectiva de plano que a veces nos quita y nos resta un poco el entendimiento de cómo funciona a nivel tridimensional. Entonces, eso hace que el CBD no tenga la misma avidez por la unión al receptor cannabinoide, ¿sí? Digámoslo de una manera, para que se entienda. El THC es el principal principio activo con mayor avidez a la unión de los canales CB1 y CB2. Y el CBD es el director de orquesta. Entonces, ahí tenemos un efecto séquito, que es el efecto que se genera con la sustancia que tiene ambos principios activos, y no THC puro, altamente purificado y sin la presencia de CBD. ¿Entienden? Entonces tenemos menos efectos secundarios y más efectos beneficiosos gracias al uso en conjunto de ambos principios activos. Al tener esto, entonces podemos ahondar un poquitito más, no me voy a exceder demasiado en esto porque es la parte árida, pero podemos entender un poquitito más lo que ocurre en ese efecto conjunto de la acción común de ambos principios, ¿sí? Acá las plantitas, estas plantitas que están acá, vienen a representar lo que serían los fitocannabinoides derivados de las plantas, ¿sí? Estas estrellitas y estos redonditos vienen a representar a nuestros propios cannabinoides, ¿sí?, endocannabinoides,
Y como ven acá, las imágenes son los receptores CB1, CB2. Dijimos CB1 principalmente a nivel de las terminales nerviosas, dijimos CB2 principalmente a nivel del sistema retículo endotelial, por eso está en la microglia. Y al recibir esta señal procedente de la neurona postsináptica, la acción que genera la activación de estos receptores CB1 es la de la unión de las vesículas con la terminal nerviosa y liberación de los neurotransmisores a nivel de esa terminal, ¿sí? Entonces, digamos que es un indicio de principio neuromodulador, porque la liberación de estas sustancias no es solamente una liberación de sustancias de neurotransmisores activadores, sino también de neurotransmisores inhibitorios, ¿sí? Principalmente glutamato y GABA. El glutamato y GABA van a tener efecto a nivel de sus receptores con la consecuente apertura de los canales de calcio, de los canales de sodio, que de vuelta va a llevar a una despolarización de la membrana neuronal y a una continuidad de esa señal. Pero cuando hablamos del CBD, aquí estamos hablando principalmente del THC. Cuando hablamos del CBD, el CBD tiene otras acciones. El CBD actúa a nivel de la enzima que escinde, o sea, que rompe, digamos, a nuestros endocannabinoides. Entonces, de alguna manera, aumenta los niveles de nuestros propios endocannabinoides. Otra acción que es muy importante es la acción a nivel del receptor TRPV1, ¿sí? Que es un receptor no canónico, le dicen, porque hasta hace poco se sabía la presencia del receptor, pero no se sabía cuál era el principio, el ligando, digamos, que lo activaba. Y hoy se sabe que este es un receptor muy, muy relacionado con el dolor. Es un receptor que aumenta su concentración, aumenta su presencia a nivel de las membranas neuronales cuando el paciente está hipersensibilizado ante ciertas situaciones de dolor crónico. Entonces, ahí es en donde vemos la principal acción del uso del conjunto CBD con THC, ¿sí? Esto, por supuesto, sabemos que el mecanismo que genera, digamos, la apertura de estos canales de potasio, de calcio, la activación de otros ligandos endógenos asociados a la proteína G, es un receptor muy grande, el receptor de CB1 es un receptor macroscópicamente muy grande que tiene varios pasos a través de la membrana neuronal o de la membrana celular en la que se encuentre y tiene acción a través de indicadores metabotrópicos, o sea, genera activación de ciertos genes, o sea, su efecto es realmente masivo a nivel de la célula y se conoce muy poco respecto a los efectos aparte de los conocidos hasta ahora. Esto es un corte de lo que es el cerebro de una ratita que fue evaluada, en donde acá se mide con estos colores la densidad de los receptores CB1. Entonces, a partir de acá nosotros podemos ver que la densidad de estos receptores asienta en mayor cantidad a nivel del tronco cerebral, del cerebelo y en un nivel intermedio a nivel de la corteza cerebral. ¿Y para qué les traigo esa imagen? Y le traigo esa imagen para que podamos entender un poco dónde pueden estar los principios, o sea, los indicios de eventuales patologías para las que podemos encontrar un efecto más allá de lo que hasta hoy conocemos, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de la corteza cerebral, estamos hablando de funciones cognitivas superiores, ¿sí? No es en vano que en los estudios de administración de esta sustancia de los pacientes con encefalopatía epiléptica, no como main target, no como principal efecto, sino como un efecto secundario que se ve también en los estudios, es la mejoría cognitiva de estos niños en su administración prolongada. Mejoran no solamente la disminución de las crisis de por sí, sino también mejoran su funcionalidad neurológica, o sea, se conectan más, incluso hasta algunos pueden llegar a hablar. Los padres mencionan que mejora notablemente en el aspecto cognitivo, entonces es algo no menor. Cuando hablamos del núcleo caudado, lo mismo, el aprendizaje, la memoria. Cuando hablamos del putamen, el globo pálido, estamos hablando de trastornos de motores, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, en el que está siendo estudiado con resultados todavía no tan sólidos, pero se sigue caminando respecto a él. La amígdala, todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional, el hipotálamo, aspectos más bien neuroendocrinos, hipocampo, de vuelta a memoria, sustancia negra, de vuelta, dopaminérgicos y efecto sobre los trastornos del movimiento. Pero lo que tenemos hasta hoy es lo siguiente. Lo que tenemos hasta hoy es que su indicación principal se encuentra para el tratamiento de náuseas y vómitos secundarios en tratamientos antineoplásicos, en donde ha demostrado clara mejoría versus placebo, actualmente aceptado en todos estos países y más. Ahora, algo no menor es anotar que estos derivados son tetrahidrocannabinol sintético, ¿sí? No el derivado propiamente del fitocannabinoide. Otra situación en la que se utiliza es la pérdida de apetito en los cuadros de HIV, disminuye la anorexia y la caquexia. Otros casos en los que se utiliza es en la esclerosis múltiple para la mejoría de la espasticidad y otros efectos secundarios. Y estos son los productos hoy día utilizados, vamos a decir, a nivel internacional y más reconocidos. Acá en Paraguay habíamos trabajado durante mucho tiempo con este producto que es canadiense. Acá está el Sativex, que sería el equivalente a lo que venimos a hablar hoy, el Prodrom THC, ¿sí? En donde lo que se observa es una combinación de ambos principios activos, CBD y THC. Este es el dronabinol, que sería el que le comentaba, que es un THC sintético, pero un THC puro. Y acá están algunos de los estudios que fueron, vamos a decir, utilizados como estudios pivot para su aceptación a nivel de las agencias. Entonces, cuando hablamos de dolor crónico, que en realidad todavía no es una indicación estrictamente aprobada, pero está por serlo debido a que realmente ha demostrado ser mucho más efectivo que el placebo. Y no solamente eso, ahora vamos a ver en otros slides, tiene otros efectos en la reducción del requerimiento de uso de opiáceos en ciertos pacientes que tienen dolor crónico o dolor asociado a cáncer. Entonces, todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir el dolor, que es nuestro principal target, y al mismo tiempo reducir la intoxicación de estos pacientes por el uso de otras drogas más fuertes, es bienvenido, ¿verdad? Entonces, recordar que cuando hablamos en el uso del dolor crónico y de la espasticidad, la combinación es tetrahidrocannabinol con CBD, y en el tratamiento de la epilepsia, que habitualmente es una epilepsia refractaria a drogas, es el uso que ya conocemos de CBD, ¿ok? Estas son algunas de las patologías en las que se viene estudiando, como les decía, muchas de ellas con un gran avance, otras todavía con necesidad de seguir caminando hacia más estudios.
Para esto lo interesante son siempre los estudios sistemáticos, vamos a decir, los metaanálisis, ya que logran unir mayor cantidad de pacientes, pero siempre con la dificultad de la heterogeneidad con la que se presentan, ¿verdad? Cada estudio tiene sus criterios de inclusión, exclusión, a veces el main target terapéutico no es exactamente el mismo, pero de alguna manera nos brindan ya una tendencia para entender hacia dónde va el beneficio en estos pacientes. Entonces, vamos a restringirnos específicamente a su uso en el dolor, ¿sí? Ya muchas guías han sido publicadas, muchas revisiones han sido publicadas, son todas bastante recientes. Los estudios que se utilizan son estudios del 2010, del 2012, otros mucho más nuevos. Fíjense en el número de pacientes, algunos de ellos son pocos. La mayoría de los estudios están abocados al uso del dolor por cáncer. En algunos de ellos incluso la comparación no es placebo, sino directamente el uso de opioides. Se repite más o menos lo mismo. Cáncer, 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 dolor crónico con mala respuesta. ¿Y qué es lo que ellos hacen? A partir de la unión de todos estos datos, lo llevan a un análisis sistémico, ¿sí? Un análisis de metaanálisis de estadística, en donde ellos evalúan estudio por estudio, distinguiendo, por supuesto, cada uno de ellos en la administración de la dosis que se utilizó. Las dosis variaron bastante, algunos con 2,5 miligramos, otros con 5, otros con hasta 20 miligramos de tetrahidrocannabinol. Esto sería el Navibolol y así sucesivamente. Algunos de ellos la combinación, el Sativex. Y lo llevan a una evaluación en donde lo que hacen es tratar de buscar una tendencia en el conjunto global de si esto favorece o mejora con el uso del cannabis o no. Todos aquellos que se encuentran por debajo de 0 en esta medición muestran una clara tendencia hacia el resultado favorable al uso del cannabis, ¿sí? Y esto, por supuesto, tiene una heterogeneidad que hay que evaluar un poco en base a cada uno de ellos. Por ejemplo, por decirle, en estos últimos estudios en donde la tendencia fue mucho más grande, si se fijan, las P son muy bajas, eso indica que es una diferencia muy significativa desde el punto de vista estadístico. La vía de administración es por vaporizadores, ¿verdad? Y eso, bueno, tiene un entendimiento también desde el punto de vista farmacodinámico, cinético, perdón, por el hecho de que, por supuesto, la biodisponibilidad por esa vía es mucho más elevada, ¿verdad? Y bueno, no nos extenderemos mucho en el análisis de esto, pero de esto hay para entretenerse días y días. Hoy estamos hablando de estudios que fueron ya muy serios, muy seriamente evaluados por expertos en opinión y en el uso de los derivados cannabinoides en el aspecto del dolor. En lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión, estrictamente todavía no hemos tenido un resultado que pueda darnos, digamos, la tranquilidad de trabajar particularmente con el derivado de THC, el tetrahidrocannabinol. ¿Y por qué se da esto? Esto se da por el hecho de que el tetrahidrocannabinol es el psicotrópico esencial derivado del cannabis. Entonces, su efecto es muy heterogéneo y muy variable dependiendo del individuo y de sus comorbilidades asociadas. Para lo que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes con trastornos esquizoafectivos o trastornos vamos a decir, de psicosis o trastornos, por supuesto, de esquizofrenia,
si hablamos de trastornos bipolares, con estados hipomaníacos muy severos, ya que esto, que no es nuevo en realidad para la práctica médica, porque es algo que habitualmente tenemos que tener presente todos los médicos, puede promover a la aparición de más efectos adversos. Entonces, la tendencia actual, bueno, esto es lo referente a esclerosis múltiple, y como les decía, los estudios no solamente se restringen a lo que sería el main, la principal búsqueda de la reducción de la espasticidad, sino también al dolor, a la disfunción de la vejiga, a la calidad de vida, etcétera, ¿verdad? Los resultados han mostrado con contundencia que el uso de esa combinación es a favor en todos estos casos, ¿sí? Y esto último que les mencionaba de su uso en el dolor en pacientes con comorbilidad psiquiátrica, que es el principal cuidado y la principal atención que debemos tener cuando vamos a indicar este principio activo, ¿sí? Entonces, rápidamente, la farmacocinética que a nosotros nos interesa es por la vía oral, ya que la presentación que vamos a tener disponible es por la vía oral en forma de solución. Su inicio de acción empieza a los 30 a 90 minutos, tiene un pico de acción alrededor de 2 a 4 horas y una acción que puede variar entre 8 a 24 horas. La absorción es relativamente lenta, su biodisponibilidad es baja y eso está asociado al hecho de que es una sustancia muy lipofílica, ¿sí? Entonces debemos tener cierto cuidado en su administración, ya que la cinética no es una cinética de primer orden, ¿sí? No es que nosotros enseguida vamos a ver la diferencia con el aumento de las dosis, sino que podemos llegar a ver un efecto retardado de la acción del aumento de la dosis. Entonces, la titulación es recomendable hacerla en forma lenta, ¿sí? Pero, en la contraparte, la presentación que tenemos es una presentación de 2,5% en solución, como les decía. Lo que se recomienda es iniciar con la dosis más baja posible, medida en 2,5 miligramos por día por individuo para el dolor específicamente, y medir la tolerancia del individuo a esta dosis, ¿sí? La tolerancia de las dosis es muy variable, ¿sí? No, para estas presentaciones no existe un rango tope, ya que nosotros mucho antes vamos a ver efectos secundarios, ¿sí? El paciente va a presentar algún efecto adverso secundario de los citados acá, como por ejemplo somnolencia, puede presentar anedonia, puede presentar un estado de mareo, una sensación de vértigo, en algunas ocasiones efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Y esto es muy variable, hay una discrepancia y heterogeneidad en la aparición de estos efectos secundarios, ¿sí? Y respecto a su combinación con otras drogas, como es un fármaco que es metabolizado a nivel hepático, ¿sí? Y requiere para ello de la acción de las citocromos, entonces, por supuesto, si vamos a combinarlo con inductores de la citocromo P450, como sabemos algunos son el fenobarbital, la carbamazepina, raramente la rifampicina que se utiliza hoy en día, las dosis van a tender a bajar, ¿sí? Porque son inductores. Cuando combinamos con inhibidores, como por ejemplo el fluconazol, la amiodarona, otros antimicóticos, o por ejemplo ciertos inhibidores de la recaptación de serotonina, como la paroxetina y la sertralina, tenemos que tener atención, ya que al ser estos inhibidores, entonces las dosis pueden tender a aumentar, ¿sí? Respecto a su combinación, el THC puede generar un aumento en las concentraciones de todas estas sustancias, por lo que tenemos que tener cierto cuidado también en su combinación, ¿ok? Pero nada más allá de lo que es la revisión
regular del hemograma, del hepatograma del paciente que está siendo seguido por nosotros. Bueno, de esta manera entonces termino comentándoles la situación de Paraguay. Les comentaba yo a ustedes que desde el año 2014 veníamos trabajando con la aparición de esta ley que fue promulgada en el año 2017, que regula la promoción del estudio y la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis, por lo que hoy en día el trabajo con el cannabis está plenamente avalado por ley a nivel nacional y, por supuesto, por regulaciones de CENADIS, de la Secretaría Nacional de Vigilancia Sanitaria, DINAVISA, la necesidad de la receta cuadruplicada va a ser un sí o sí para la indicación de este producto, ¿ok? Cosa que no se da con la administración de la otra formulación que es el Prodrom CBD, ¿sí? Entonces, cuando queremos utilizar la presentación en combinación THC con CBD, requerimos de receta cuadruplicada. Y de esta manera doy por finalizada esta charla. Les agradezco mucho desde ya su invitación y estoy abierta a las preguntas. Si no hay consultas, podemos dar por... Perdón, ahí está, sigamos. No me acuerdo. Gracias por la ponencia, doctora. Mi pregunta nomás es, como usted mencionó, que hay estudios, o sea, la mayoría de los estudios que mencionó eran de la esclerosis múltiple y los procesos neoplásicos, era el tratamiento de dolor. Y me quedé con la duda de si también de repente en procesos neuropáticos o, por ejemplo, en pacientes con problemas articulares, si encontró alguna evidencia de que podríamos tener algún beneficio también para el dolor crónico en este tipo de pacientes. Sí, hay muchos trabajos actualmente andando, digamos, en esas áreas. Y realmente estos metaanálisis que actualmente soportan su uso en el dolor crónico no solamente son referidos al dolor debido a cáncer, sino también hay otros muchos relacionados a dolores crónicos, ¿sí? Dentro de los dolores crónicos no está bien definido si son de origen neuropático o son debido a fibromialgia, que es algo que vemos frecuentemente también en la práctica clínica y que hoy en día se sabe que tenemos buenos resultados con el uso del CBD, por lo menos eso podemos garantizarlo. Y creo que el problema está en justamente esa discriminación a la hora de la elección de los pacientes, ¿sí? Ya que no existe evidencia suficiente que respalde su uso en la neuropatía exclusivamente, ¿sí? Ya que la neuropatía tiene un mecanismo, vamos a decir, de acción del dolor que tiene una combinación de factores no solamente asociados al dolor de nociceptivo, ¿verdad?, sino que también a modulación del dolor, que son mecanismos más complejos a nivel del sistema nervioso central. Pero sí, por esto que te decía yo de los efectos del CBD sobre todo, se cree que inicialmente esta combinación de THC con CBD es dirigida al tratamiento del dolor agudo y el uso del CBD a largo plazo lo que va a generar lo que tendría que generar es la neuromodulación necesaria, así como te decía, director de orquesta, para desensibilizar al paciente y que el paciente tenga mejor respuesta a los tratamientos analgésicos habituales. ¿Me explico? Entonces estamos como en una etapa de que se van a abrir un montón de puertas y todos nosotros tenemos que estar
en la cresta de la ola respecto al conocimiento de estos productos, porque no podemos quedarnos atrás, ¿sí? Y además recuerden una cosa, esto es una gran demanda, no solamente por la comunidad científica y por las farmacologías, por la industria farmacéutica, no. Esto es una demanda del público que les va a venir a ustedes a sentarse en el consultorio y a decirles, doctor, yo quiero que me indiques esta medicación. Y ustedes tienen que estar en condiciones de conocer cuáles son estas indicaciones. Buenas tardes, doctora. Antes que nada, felicitaciones por tu Gracias. presentación. Gracias. Excelente. Te quiero invitar a una clase en farmacología oportunamente. Gracias. Mi pregunta es con respecto a la neuropatía diabética, Sí. que está un poquito entrecortado. Algunos pacientes con mucho dolor que no alivian con nuestra batería de pregabalina, ansiolíticos, combinaciones. He llegado a tener experiencia con CBD Sí. y no he logrado el alivio. Yo le tenía muchísima esperanza, Sí. capaz que más esperanza que otra cosa, Sí. y no logré, no sé si fue por la dosis, y hoy escuché, me quedó pendiente que a lo mejor la combinación con THC Exacto. quizás sea lo que le falta a este paciente con diabetes, con la neuropatía diabética específicamente, que es tan refractaria al tratamiento convencional. Así mismo. Entonces quizá con esta opción podamos utilizar Tener para una la neuropatía alternativa. diabética, Tal que cual. con CBD solo no llega. No CBD no logras. le hace ni cosquilla. Pasa que ahí está lo que me mencionaba el doctor y bueno, con tu pregunta, gracias doctora, hacemos hincapié en eso, ¿verdad? El problema con el dolor neuropático crónico y también un poco con la fibromialgia, porque van un poco de la mano, es la neuromodulación y la hipersensibilización central que tienen estos pacientes al dolor, ¿sí? Aparte de lo que es las terminales nerviosas lesionadas, consecuencia de la glucosidación de las proteínas, etcétera, en la diabetes, que sabemos todo eso, y el dolor es tan intenso y durante tanto tiempo que le genera un cambio en las vías del dolor, ¿sí? Tálamo corticales, tálamo medulares. Entonces, tenemos que trabajar con una medicación que le regule químicamente esta neurotransmisión. Entonces no va a ser suficiente. Olvidémonos de los analgésicos no esteroideos. Acá vos sabés perfectamente, estamos a otro nivel. Hablamos de opiáceos. Opiáceos tenemos problemas porque generan adaptación, generan adicción, acostumbramiento, aumento de las dosis, por supuesto, síndrome de abstinencia, ¿verdad? Entonces, ante esta situación nosotros tenemos que tener conocimiento muy profundo de lo que son los neuromoduladores a nivel del sistema nervioso central. Voy a mencionar algunas drogas que no vienen a colación, pero para responderte. Pregabalina, inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, como la venlafaxina en particular. Y estamos hablando de a muy altas dosis, darle tiempo y efecto necesario para el cambio químico, y ahí es donde creemos que esta combinación THC-CBD puede darte el plus que necesitas. Pues la paciente que te menciono, las dos que tuve, ¿verdad? Ya hicieron pregabalina, venlafaxina y no llegamos, duloxetina también, no Exacto. llegábamos a alivio. Probamos CBD y tampoco, pero ahora quizás. Quizás eso. Ahora quizás. Y también tener en cuenta que el CBD, para que logre ese efecto neuromodulador, necesita mucho tiempo de acción. Y a veces uno no tiene que tener tanto temor en aumentar las dosis, ¿sí? Porque nos sorprendemos de la tolerancia. La tolerancia del CBD, y ustedes no van a creer lo que es la indicación que usan los neuropediatras en estas encefalopatías, son altísimas, ¿verdad? O sea que realmente el efecto es a largo plazo cuando hablamos de neuromodulación. Ahora, cuando hablamos de un alivio rápido, un alivio del dolor agudo, es donde entra principalmente el THC, ¿ok? Entonces ahora con esta nueva combinación vamos a tener una herramienta más que explorar para poder darle alivio rápido a nuestros pacientes, pero al mismo tiempo ponernos a trabajar nosotros en lo que es la neuromodulación química a largo plazo que necesita ese paciente para ir desescalando luego las dosis de analgésicos. Una cosita más.
Para la prescripción Sí. sería con receta simple archivada, Receta cuadruplicada. cuadruplicada. Sí. Eso es Eso diferente, se porque re- CBD es con CBD simple. es receta simple. Esta sería cuadruplicada. Esto o sea, es receta cuadruplicada. No está acá el doctor Hernán, que nos acompañó en la otra charla, pero él ya nos comentó que para la solicitud de esto uno debe acercar su registro documento. profesional y fotocopia de cédula habilitado al Exacto. Ministerio de Salud. Antes se pagaba 25.000 guaraníes, te dan un talonario de 25 Un recetas bloque, sí. y lo pueden tener. Exacto. Gracias, doctora. Acá me están ajustando la dosis. Hubo inflación, doctora, 44.000. Sí, ¿alguna pregunta más? Creo que terminamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias de vuelta.